buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Bien, quiero que me ayuden con el audio. Hola, buenas noches, Helen. Gracias. Siempre quiero que me ayuden para ver si... Gracias, Bianca. Bien, jóvenes, vamos a hablar hoy sobre la influenza y vamos a darnos un poco de las guías de las pandemias que nos ha provocado la influenza. En sí, esta enfermedad la vamos conociendo por las diferentes pandemias que se han ido presentando. Entre ellas, mencionar a la pandemia española, que fue dada a principios de siglo, en el año de 1910. Posteriormente hubo otros tipos de pandemias que no han sido así muy marcadas como la española. En la española se ha visto la muerte de millones de personas. En la literatura se menciona que la gripe ha sido la responsable de la muerte en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando la llegada de Cristóbal Colón llegó por primera vez a América, se menciona que también llegó la influenza, donde se vio que una gran parte de la población, en este caso de lo que es América, se enfrentaron por primera vez, provocando innumerables muertes. La última pandemia que nos hemos enfrentado fue en el año de 2009. Ustedes recordarán que más o menos hace 11 años este virus empezó a producirse en México en un adolescente y posteriormente empezó con una epidemia y terminando con una pandemia mundial, donde se provocó más de 500,000 muertes, lo que tenemos registrados, porque les digo registrados, porque la Organización Mundial de la Salud, cuando se llegó a más de 500,000 muertes, se decidió no hacer el recuento de la mortalidad, es decir, no tenemos el dato exacto de cuánto fue la mortalidad. Bien, ¿cómo están los demás? Milene me dice que no se escucha. Ya está bien. Cuando es solo una persona, a veces son problemas del internet. Ya, gracias José, gracias Aileen. Seguimos. Entonces, vamos a ayudarnos de acuerdo a esas características que tiene el virus para poderlos clasificar en lo que es una influenza estacional, que es la conocida, la H3N2, y la influenza H1N1, la pandémica, ¿no? Entonces, existe infinidad de virus, pero estas son las más comunes. Y esa clasificación, los subtipos, van a depender de dos proteínas, de dos glicoproteínas que se encuentran en su superficie, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y de acuerdo a esto lo vamos a clasificar y lo vamos a observar cuáles son los subtipos. Los más importantes, les repito, H1N1 y el H3N2. Todas las demás pandemias que se han producido, en su mayoría han sido H1N1. Existe también el virus B, pero les comento, el virus B no es tan agresivo, sí lo tenemos en nuestro medio, se presenta en forma estacional, su capacidad de virulencia no es muy alta, por lo tanto, este virus, o sea, no lo estudiamos a profundidad, ¿no? Entonces, entre los virus tipo B tenemos los más conocidos, el Yamagata y el Victoria. Y ya como les digo, su mortalidad es baja. El virus C causa infecciones leves, por lo tanto, no se le da mucha relevancia en su estudio. Y el virus D afecta principalmente al ganado. Entonces tenemos el A, el B, el C y el D. El A y el B son los que generalmente nos van a provocar infecciones. Y dentro de los dos, el B va a tener poca virulencia. Y el grupo A es la sí responsable de todas las complicaciones. Bien, la estructura del virus de la influenza. Como les dije, tiene dos glicoproteínas, la neuraminidasa y la hemaglutinina. Entonces,
Estas dos iniciales nos van a ayudar a entender cómo es, en este caso, la estructura del virus y dónde van a actuar, en este caso, los antivirales. ¿Cómo estamos con el audio, Paula? María José. Bien, María José. Vamos, sigamos. Siempre va a haber a veces, muchas veces, interferencias. Gracias, jóvenes. Entonces, ¿en qué nos ayuda a conocer estos dos tipos de glicoproteínas? La neuraminidasa y la hemaglutinina nos van a servir como guías para ver dónde actúan los antivirales. Por ejemplo, el antiviral más utilizado es el oseltamivir. ¿Qué hace el oseltamivir? Actúa a nivel de la neuraminidasa, evitando de esa manera la fusión de este virus a la célula y de esta manera evitando la replicación del virus, que lo vamos a escuchar, lo vamos a hablar posteriormente. Entonces tenemos esas dos hemaglutininas, esas dos glicoproteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina será el responsable de la adherencia y la fusión viral. Son el blanco importante de los anticuerpos neutralizantes, es decir, del organismo cuando realiza un ataque por anticuerpos producidos por linfocitos B. Y la glicoproteína neuraminidasa rompe el ácido sálico y facilita la liberación viral. Por lo tanto, son facilitadores del ingreso a la célula. Acá van a observar algunas características de lo que corresponde al virus de la influenza A. Vean arriba, H1 dice, la hemaglutinina se observa en humanos, animales como los cerdos, aves, y vean cuántas hemaglutininas existen. Vean, tenemos hasta la hemaglutinina 15, y vean que las hemaglutininas, el 1, 2, 3 en humanos, el 5, el 7 y el 9. Y la neuraminidasa tenemos el 1, el 2, el 7 y el 8 que se ven humanos. Si hacemos las combinaciones, entonces ahí vamos a observar, por ejemplo, la pandémica, que es la influenza A H1N1, que como pueden ver en la H1 puede dar a humanos, a cerdos, es por eso que se llamaba la gripe porcina, a aves, y la neuraminidasa nos va a dar a humanos, a cerdos, algunos mamíferos, y vean, entonces esa va a ser nuestra característica. Ahora vean el H3N2, también va a humanos, también va al ganado porcino, a aves que pueden presentar la enfermedad. Y también mencionar la famosa gripe H5N1, ¿no? La famosa gripe asiática, que en su caso ha sido poco frecuente, pero de una virulencia muy alta. Como ven, puede afectar también a los humanos, que solo lo vamos a mencionar como comentario dentro de nuestra clase. La influenza pandémica, la última que la hemos visto, que ha sido el año 2009, la H1N1, que mal llamada gripe porcina, porque se vio que se presentaba esta enfermedad en los cerdos, por lo tanto se tenía ese miedo de que se pasaba de los animales a las personas, ¿no? Pero posteriormente se vio que fue un virus mutado que pasaba de persona a persona. Por lo tanto, es un virus complejo. Es un virus complejo con una capacidad de mutación bien importante. ¿Por qué les hablo de la mutación? Porque este virus, cada año se tiene que elaborar la vacuna. Es decir, una vacuna no te dura de toda la vida, así como hemos hablado de la fiebre amarilla, ¿no? 10 años e incluso puede durar toda la vida. No, acá, ¿cuánto dura la vacuna? Un año. ¿Por qué?
porque al otro año el virus ya muta, y una vez que muta este virus, entonces la vacuna del anterior año ya no va a tener ese efecto. Esa es la capacidad del virus de ser complejo y con una capacidad mutante muy marcada, ¿no? Entonces, es bien importante considerar eso, que nosotros cuando hacemos un calendario de vacunación debemos vacunarnos todos los años contra la gripe, todos los años, una vez al año, a lo menos el personal de salud. Les menciono esto porque ustedes ya están a unos pasos de ser futuros colegas y ustedes tienen que saber que esta enfermedad deben vacunarse todos los años. Imagínense, desde el año 2010, perdón, de 2011 que se tiene la vacuna, son 9 años, que todos los años, una vez por año, los médicos, enfermeras, personal de salud, nos vamos vacunando. A su vez, se agrega a los grupos de riesgo, a los niños y a las personas mayores de 60 años o a las personas con alguna enfermedad de base, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso. En esta diapositiva, jóvenes, vamos a observar los niveles de pandemia que ahora ha estado de moda y ustedes han ido conociendo cómo son los niveles de pandemia en lo que es ahora el famoso SARS-CoV-2, lo que más lo conocen como COVID-19, pero la mejor forma como médicos de mencionarlo es como el virus SARS-CoV-2. Entonces, fase 1. Las fases de la influenza pandémica, acá como ven en la fase 1 que está en azul, es cuando encontramos esa enfermedad, se va a presentar predominantemente en animales y raras infecciones a algunos humanos, es decir, una que otra persona que puede infectarse y que no pasa de humano a humano. Es decir, son raras enfermedades que se presentan en determinadas zonas. Estoy hablando no solo de la influenza, sino de algunas enfermedades en general. 1, 2 y 3. Fase 4. Es una transmisión sostenida de persona a persona, es decir, un resfrío, ¿no? Uno estornuda, alguien llega con un resfrío, con tos, entonces fácilmente se mantiene de persona a persona en una determinada zona epidemiológica en un determinado tiempo. Es decir, por ejemplo, el resfrío es estacional, se va a presentar en determinadas zonas geográficas, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar lo que es una epidemia y una pandemia? La pandemia es cuando una enfermedad se va a localizar en todo un continente o en todo en el mundo. Eso lo llamamos la fase 5-6, donde hay una infección generalizada de las personas. Es como ha empezado con el SARS-CoV-2, entonces que hemos visto que ha habido, primero vino de China, empezó como una epidemia, pasó a Italia, Francia y posteriormente la diseminación fue a nivel mundial. Fase 5, fase 6. ¿No? Entonces, bien importante en las noticias. Yo les comento, a manera de comentario, en el año 2009 la Organización Mundial de la Salud salía en la tele donde decía, estamos en fase 4. Entonces salían y decían, estamos en fase, iniciando la fase 5. Por lo tanto, nosotros ya estábamos psicológicamente, bueno, aunque no tenemos el material, no somos Bolivia, un país de tercer mundo, les digo más psicológicamente los médicos, estábamos preparados para que llegue la enfermedad. A diferencia de la Organización Mundial de la Salud del año 2009 versus la Organización Mundial de la Salud del año 2020, jóvenes, yo en ningún momento escuché guiarnos en las fases de la fase, en este caso, de pasar a una pandemia. Si estábamos en fase 4, en fase 5, 6. En cambio, hace unos 10, 11 años, los datos eran muy frecuentes, eran cada día. Ahora no, solo nos decían que la enfermedad se presentaba en determinados lugares y no así por fases. Bien, entonces la fase 5, 6, la infección está en todo lado, ya sea por influenza o por cualquier enfermedad. Después del pico máximo, ustedes lo van a comparar con el pico máximo que ahora estamos presentando del SARS-CoV-2, que se calculaba que sea entre agosto y septiembre. Viene
posibilidades de eventos recurrentes después del pico. Es decir, en otras palabras, cuando terminó la influenza pasó un mes o 2 meses después y volvió otro pico más pequeño, es decir, nuevos casos. Entonces, por lo tanto, si yo lo comparo acá con este nuevo virus, que en octubre, noviembre, calculo más o menos entre noviembre a diciembre, van a haber nuevos rebrotes, nuevos picos, pero no van a ser como en este momento, va a ser menos, ¿no? Calculando por las fases epidemiológicas que va pasando una enfermedad, ¿no? Entonces, es para eso que como médicos uno tiene que conocer cuáles son las fases, cómo es la curva y cómo es una segunda curva. Post pandemia, dice la actividad de la enfermedad se va a niveles estacionales. ¿Qué pasó con la influenza? La influenza terminó su fase de pandémica y pasó a ser una enfermedad estacional, es decir, tenemos ahora la influenza H1N1, sí. ¿Cuándo lo observamos? Observamos en épocas de frío, por ejemplo, si yo comparo Santa Cruz con La Paz, Oruro y Potosí, allá en Oruro, Potosí, La Paz, la influenza es más estacional. En cambio, en las estadísticas que tenemos en Santa Cruz, la presentación de la influenza es más que todo, se presenta todo el año, pero es un poco más alto en épocas de frío y en épocas de calor más intenso también vuelve a presentar mayor cantidad de casos. Ahora, en relación a la epidemia, jóvenes, perdón, no la epidemia, la epidemiología. ¿Cómo están los casos de influenza en el año 2020? Bien, en el año 2020, como hemos estado en este caso, con este nuevo virus, los casos han ido bajando paulatinamente. No se sabe por qué, pero no hay muchos casos. No hay muchos casos. Pueden ser dos cosas. Uno, el efecto del nuevo virus, o dos, que no estamos olvidando del virus y no lo estamos reportando y estamos pensando que todo es SARS-CoV-2. Lo que dicen los americanos es que hay cierto grado de repercusión. Hay cierto grado de repercusión y los datos a nivel mundial son muy bajos, cosa que año tras año se ve la mortalidad por influenza H1N1 o H3N2 es muy alta, hay alta mortalidad, ¿no? Pero actualmente los casos son muy bajos. Vean en esta diapositiva, jóvenes, epidemia y pandemia. Entonces, epidemia es una enfermedad que afecta a un número de individuos superior a lo esperado en una población o un pueblo determinado o un tiempo determinado. Por ejemplo, ahí en la diapositiva tienen el mapa a Bolivia. Por ejemplo, tenemos una epidemia de dengue en un número superior a lo esperado. Por ejemplo, este año sabemos que va a haber casos de dengue, pero ¿qué pasa cuando los casos aumentan paulatinamente? ¿Cuál es la población? Santa Cruz. En un tiempo determinado, en épocas de calor. Estamos hablando de primavera y verano. Es una epidemia, por ejemplo. Pandemia es una epidemia, pero diseminada, que afecta a todo un continente o al mundo entero. Entonces, cuando ustedes quieren recordarse de los conceptos, muchas veces pues no es aprenderse de memoria, recuérdense de los dibujos y se van a dar cuenta cómo lo diferenciamos una epidemia de una pandemia. Ya, yo sé que esto lo llevan en salud pública y eso, pero es bien importante siempre recordarles un pequeño pantallazo de lo que son estas enfermedades. ¿Cómo se contagia? Por vómites, al hablar, toser, estornudar. Por gotitas de flujo, muy semejante ahora a lo que estamos hablando mucho de lo que es la bioseguridad. Hace unos años, cuando hablábamos de bioseguridad, era bien restringido al personal de salud. No había mucho dato, de lo que es actualmente lo que utilizamos, la bioseguridad. Es decir, la bioseguridad ha ido madurando, ha ido mejorando. La bioseguridad ha ido mejorando. Todos los equipos
fueron mejorando. Actualmente, les comento, hasta los barbijos, vemos que la gente lo está utilizando. Bien, seguimos. Gracias, Paula. Sí, a veces baja la señal, jóvenes. A mí me pasa cuando paso clases. Yo también soy estudiante. El médico toda la vida va a estar estudiando. Ese es nuestro destino, ¿no? Bien, seguimos, jóvenes. Entonces, la bioseguridad, como les decía, lo primero que aprendimos en el año 2009 era no dar la mano. Es lo primero, que ahora ya sabemos que no debemos dar la mano. Entonces, eso es lo primero. Estornudar. ¿Cómo debemos estornudar? Jamás utilizar la mano. Jamás. Entonces, ¿dónde debemos estornudar? En el pliegue del codo. El pliegue del codo es bien importante, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite? Hace unos años, como les dije, no teníamos esa idea. Teníamos esa costumbre de dar la mano, ¿no? Pero ahora ya hemos cambiado. Yo les comento que en los últimos 4 meses no he podido dar la mano a nadie. Miren cómo ha pasado, ¿no? Hasta parece ser más famoso el famoso saludo chino, ¿no? Agachando la cabeza. La transmisión de persona a persona, en lo más común, es explosiva. Uno, cuando no utiliza un barbijo y tiene influenza, puede transmitir a muchas personas. Entonces hemos ido aprendiendo eso. No les voy a repetir mucho esto porque ahora estamos todos bien empapados de lo que es la bioseguridad. Hemos visto videos como con un estornudo a cuántos metros tiene que estar de distancia, ¿no? Es muy semejante. No hay infección persistente o latente. ¿Qué quiere decir? Siempre tenemos ese miedo. ¿Cuántos días me va a durar la enfermedad? ¿Me va a dejar una secuela? ¿Voy a tener la enfermedad por meses? Eso es bien importante. No. De que en algunas personas que han entrado a unidad de cuidados intensivos puede dejar una fibrosis, sí. El periodo de incubación es corto, 1 a 4 días. Y bien corto. En cambio, si lo comparo con este nuevo virus, que es de 1 a 7 días. Ya, entonces, considerar el periodo de incubación. Y vamos a diferenciar en características clínicas cómo diferencia un resfrío, lo diferencio de una influenza a H1N1 versus un H3N2, que es el resfrío común, ¿no? Lo primero que todo paciente debemos agruparlos por grupos, los con factores de riesgo, ¿no? Entonces, en este caso las personas con enfermedades y las personas que no tienen factores de riesgo. Cuando un paciente llega a un hospital, se hace un triaje. ¿Qué es el triaje? Una clasificación. Es como en la guerra. Los que están muertos o los que están más mal y no tienen opción a vivir, se los tiene que dejar. Lamentablemente. Y al que tiene opción a vivir, se le da la opción de ser trasladado, ¿no? Ese es el famoso triaje, escoger, clasificar quién se interna, quién no se interna, quién tiene prioridad. Eso es bien importante. Entonces, la clasificación de los enfermos respiratorios en una urgencia o una consulta externa es bien importante, jóvenes. Puede ser que un señor llegue a un consultorio externo que no sea emergencia y usted lo ve bien cansado, es una persona mayor, por lo tanto ese paciente no puede estar en una emergencia. Tiene que estar, perdón, no puede estar en un consultorio, no puede estar esperando por una consulta, tiene que ser atendido en un servicio de emergencia. Caso contrario, puede haber un señor tranquilo, joven, que no tiene ni fiebre, tiene una tosecita, estando en una emergencia, o sea, a lo revés, quitando el espacio a la otra persona, donde se hace un triaje adecuado, se debe trasladar a esa persona que puede esperar tranquilamente e irse a una consulta externa. Eso es un triaje, la capacidad de triaje va a depender de acuerdo a la organización de los hospitales. Pero ustedes ya como futuros médicos tienen que saber discernir y entender
Por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Si ustedes van, diremos, a un hospital grande de tercer nivel, como el San Juan del Dios, en japonés, con una enfermedad no muy complicada, ustedes entran, se hacen atender, pueden estar quitando el espacio o puede estar a su atrás una persona con mayor gravedad, mayor, con infarto diabético, y el personal por atenderlos a ustedes, lamentablemente van a perder el tiempo. Entonces esa es la importancia de un triaje, ¿no? En un paciente respiratorio es bien importante hacer el triaje porque va a depender mucho de nuestra capacidad de triaje poder atender a uno de estos pacientes. Por ejemplo, en una persona que está bien delicada, se va a priorizar hacer los estudios, los laboratorios, para poder tener el diagnóstico claro. ¿Ya? En todo paciente que está delicado, se va a atender una emergencia, se tiene que hacer las pruebas de diagnósticos esenciales, que será el laboratorio básico, una radiografía de tórax y la reacción cadena polimerasa nasal para determinar si es o no este virus. Un tratamiento de soporte si necesita oxígeno. Y acá se les voy a colocar algo bien importante, el tratamiento antiviral. Ante la sospecha de influenza jóvenes, ustedes tienen que iniciar el antiviral. Paciente llega a las 10 de la mañana con tos, con ligera dificultad respiratoria, fiebre, rinorrea, 10 de la mañana. Entonces, 10 y 10, ustedes han estado haciendo la historia clínica, tienen que estar recibiendo su primera cápsula de oseltamivir. Les explico esto. En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud nos dio lineamientos, decía, paciente que llega con sospecha de influenza, tomar la muestra, esperar el resultado y luego de esperar el resultado, iniciar el tratamiento. Miren, yo trabajé harto con estos pacientes. Entonces, mi paciente me llegaba un lunes a las 10 de la mañana, tomábamos la muestra y me llegaba el resultado día miércoles en la tarde y iniciaba el tratamiento, ¿no? Salía positivo. ¿Qué pasó? La mayoría de nuestros pacientes se iban complicando y la mayoría de los pacientes no venían después de un día, venían después de 3, 4, 5 días. Imagínense, 5 días más 2 días de pérdida de tiempo, eran 7 días perdidos, ¿no? 7 días perdidos. Entonces la mayoría de nuestros pacientes se complicaban y era algo bien complejo. Y nosotros intentábamos mejorar en nuestro trabajo, antibióticos, corticoides y nada, pues es un virus. El tratamiento antibiótico no va a tener ningún efecto, a menos que yo sospeche que haya una sobreinfección bacteriana. Por eso lo coloqué en rojo. El tratamiento antibiótico tiene que ser bien sustentado. Entonces, acá la clave era la sospecha. ¿Cuál era la sospecha? El paciente con fiebre, paciente con rinorrea, ¿no? Fiebre, rinorrea y malestar general. En cambio, el resfrío común, ustedes lo conocen. El paciente no tiene fiebre, puede tener febrícula. El paciente va a tener abundante rinorrea. Esa es la diferencia. Y en la influenza H1N1 la influenza es poca, escasa. Y en el resfrío común la influenza perdón, en el resfrío común, la rinorrea es abundante, hay catarro. Y por último, el malestar general. En el resfrío común el malestar general es poco, pero en la influenza puede haber artralgias, mialgias marcadas. Entonces, yo tengo que diferenciarlos, ¿no? Y discernir. Entonces, ¿qué pasó con la Organización Mundial de la Salud? Le voy a comentar esto porque esto me pasó también ahora con el COVID. Entonces, lo que nosotros hacíamos no estaba bien. Pasaron 6 meses, pasaron ya 8 meses de la epidemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dijo que el oseltamivir no era efectivo pasado los 5 días. Y nosotros estábamos dando en el día 6, 7. Entonces, no tenía ninguna relevancia dar. Y cambiaron la normativa. Nos dijeron, deben iniciar con el oseltamivir
ante la sospecha mínima de enfermedad. Es decir, el paciente llega, hacemos el diagnóstico semiológico, no hay radiografía, no hay hemograma, no hay laboratorio, pero sí le inicio, en este caso, el antiviral, que será el oseltamivir, o en su caso sí tenemos la ribantadina o amantadina, pero el más específico es el oseltamivir. Miren cómo cambió. Y eso fue la estrategia para poder mejorar y salvar las vidas. Si se dan cuenta, el saber diagnosticar semiológicamente fue bien importante. Ahora yo le comparo eso con lo mismo que estamos haciendo ahora con el SARS-CoV-2. Lo mismo. Miren que hace unos meses todo el mundo era sacarse PCR, ELISA, PCR, ELISA. Y les soy franco, jóvenes, yo veía y decía, si sospechamos que es COVID, si sospechamos que es SARS-CoV-2, ¿por qué no los tratamos? ¿Por qué tenemos que esperar 5 o 6 días en un laboratorio? Si ustedes recuerdan, los PCRs se hacían y tardaban como mínimo 2 días y en su mayoría tardaban 5 a 10 días. Yo les comento, yo me saqué la prueba del PCR y me lo entregaron 21 días después. ¿No? Mire, en mi caso fue algo leve, pero les comento cómo fue, cómo estamos viviendo esta enfermedad. Y es así que empezamos a trabajar, acá les comento, con los pacientes. Yo me incluyo en el grupo de los médicos que hemos trabajado sin laboratorio, sin radiografía. Pacientes sospechosos directamente lo tratábamos. Y muchos pacientes he dado de alta, jóvenes, les digo, porque les comento que hemos dado de alta pacientes y al otro día que le hemos dado de alta, me trae el familiar su prueba de que sí salió positivo. Y fue una gran ayuda, un poco, la epidemiología, estar en contacto y un poco de clínica, alteraciones de los olores, la disnea y el uso de los oxímetros. ¿Ya? Lo hago esa comparación para que ustedes entiendan hasta dónde la importancia de saber hacer un examen semiológico, ¿no? En ese caso, en lo que fue la influenza A H1N1, lo que dijo la Organización Mundial de la Salud al otro año no servía. Ellos mismos se retractaron y nos dijeron, y es algo que lo utilizamos actualmente. Un paciente llega con marcada dificultad respiratoria a un hospital escuela y en su primera hora ya recibe su primera dosis de oseltamivir. Eso es lo más actual. Ya lo comparo mucho con el SARS porque sé que ahora estamos pasando y lo que yo les decía, ¿por qué no estamos utilizando estrategias de nuestros errores de hace 11 años? ¿No? Y vieran que si hubiéramos hecho eso antes, en marzo, hubiéramos salvado por lo menos muchas vidas jóvenes. Seguimos. Como les decía, el triaje o clasificación de los pacientes es bien importante. Nos define dónde será atendido el paciente. El saber hacer triaje no solo es competencia del médico, también es competencia de nuestras y nuestros enfermeros, ¿no? Los auxiliares de enfermería, el personal de salud nos ayudan a hacer un adecuado triaje. Es bien importante definir dónde va a ser atendido un paciente. Sí, Enrique, van a mandar ya el link, no te preocupes. ¿No? Es bien importante que nosotros, los médicos, tengamos el equipo de bioseguridad. ¿No? Es bien importante. Hasta ahora ustedes han escuchado hablar que en el país donde está existiendo más muertes de médicos es en Bolivia en relación a los otros países de acuerdo a su población. Vean esa relación. Argentina, Perú, en Perú se ha visto cómo han muerto los médicos, pero las últimas estadísticas dicen que llama la atención por qué el personal de salud muere mucho más en Bolivia. Tienen ustedes la respuesta. Es la falta de material de bioseguridad y la sobresaturación. Sí, yo creo que esos casos de reinfección hay que todavía revalorarlos bien, jóvenes. Les digo, todavía está mucho para estudiar, ¿ya? Pero vamos a tener más noticias cada vez. Hay en otros lugares también
casos, pero tienen que ser bien documentados, Noelia. Yo les voy a explicar un poquito, por ejemplo, de lo que es la documentación de casos, ustedes que ya son futuros colegas. Lo que nosotros hacemos en medicina es basarnos en evidencia bien científica, sustentada. La sustentación científica es bien importante. Es por eso que nosotros nos diferenciamos a lo que eran las personas de hace muchos años, ¿no? Antes las personas podían vivir en la edad media, en la edad antigua, con un promedio de vida no más de los 30, 35, 40 años, 25 años. Y ahora se puede vivir hasta más de los 100 años. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Las vacunas, los antibióticos. No, eso nos va a mandar la diferencia. Entonces, todo tenemos que sustentarlo. Es decir, para que haya evidencia científica de lo que estamos hablando, se va a esperar todavía un buen tiempo para tenerlo bien sustentado, ¿no? Bien, María José, hay un pequeño problema, creo. Por favor, velo. Seguimos, nos falta todavía pocas diapositivas. En un adulto, ¿cómo vamos a evaluar la gravedad clínica? La fiebre es clave. Si tiene más de 38 grados, no es un resfrío, es una influenza H1N1, puede ser una influenza B. Considerar siempre, pensar, o sea, como decimos comúnmente, tenemos que pensar en lo peor. Tenemos que contar la frecuencia respiratoria, realizar una buena auscultación o examen semiológico, valorar la presencia de cianosis. Miren, hace unos años los oxímetros de pulso solo lo tenían los hospitales. Progresivamente fueron aumentando. Ahora actualmente, jóvenes, les comento, si yo les comento que de 100 pacientes que atendí, el 80% tenían oxímetros. Miren cómo ha cambiado la situación, ¿no? Y los pacientes ya vienen y nos dicen, doctor, está saturando tanto. ¿Cómo ha cambiado con los años? La tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué debemos evaluar? Las respiraciones, el examen semiológico y la cianosis. ¿Por qué les hablo ahora del oxímetro? Antes nos guiábamos clínicamente con la acrocianosis, pero ahora actualmente ya en su mayoría todos tenemos un oxímetro que nos puede ayudar. Bien, me alegra que estén entrando todos. Excelente. En los niños jóvenes siempre el punto clave, fiebre, fiebre. Ver si hay la rinorrea, valorar el estado general. En los niños es bien importante evaluar si hay aleteo nasal y el tiraje. Ver si hay estridor, si hay sibilancias, ¿no? Observar también si hay la cianosis. Detectar bien importante esas características. El aleteo nasal y el tiraje subcostal es bien importante, jóvenes. Es por eso que para revisar siempre levanten la blusa o la polera. ¿Ya? Siempre les aviso eso. Le contara una vez un caso que tuve de un dolor abdominal. El cirujano lo evaluó al paciente y luego lo evaluamos. Y le levanto la polera y no era un dolor abdominal, era un herpes zóster. Miren cómo varió el diagnóstico. Lo que era una colecistitis. Levantamos la polera, era un herpes zóster. ¿No? Bien, hay que valorar el estado general en los niños siempre, evaluar la hidratación, la fiebre, todas esas características jóvenes. Ya, eso van a repasar un poquito en pediatría cómo hacer las evaluaciones de las IRAS, que acaba un año que van pasando, van aprendiendo cosas nuevas. Signos de alarma, la disnea. En los adultos con factores de riesgo, vamos a tener náuseas, vómitos, alteraciones de la conciencia. Y lo que nosotros tenemos es
los famosos criterios de CURB 65, que no son guías bien importantes. El CURB 65 les voy a hablar en una próxima clase cuando hablemos ya netamente de lo que es la neumonía, ¿ya? Niños, fiebre, disnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Entre 2 a 11 meses, el niño si tiene más de 50 respiraciones es un dato importante. En un niño de 1 año a 5 años, más de 40 respiraciones. El número de respiraciones es una guía bien importante. Si el niño, o en este caso el neonato, tiene rechazo a la vía oral, que no quiere comer, es algo delicado. Se tendrá que internar. Si está irritable o peor, si tiene convulsiones o alteraciones del estado de conciencia. Considerar como guía, ¿no? Definición de caso sospechoso. La definición de caso sospechoso es decir, cuando sospechamos que sea una influenza. Lo vamos a dividir en dos, el ETI y el IRAC. El ETI dice es una enfermedad de tipo influenza. Es una enfermedad que tiene características, sospecha de influenza, donde existe signos y síntomas más que todo superiores, es decir, tos, puede haber odinofagia, fiebre, pero no va a haber complicaciones pulmonares. Es decir, solo va a haber manifestaciones de vías aéreas superiores. Y el IRAC es cuando hay un síndrome descendente, es decir, cuando va a haber manifestaciones pulmonares. A la semiología vamos a encontrar crepitantes, va a haber disnea, puede haber tiraje, puede haber aleteo nasal, ese es el IRAC. Entonces lo vamos a definir caso sospechoso, enfermedad tipo influenza, cuando el paciente tiene signos de sintomatología de vías superiores. IRAC, cuando tiene ya compromiso a nivel del pulmón. Bien, vamos a terminar la clase y con calma van a tener para llenar el formulario, jóvenes. Todavía no se apresuren, van a tener hasta tarde. Ya, continuamos la clase. Entonces sigamos con el caso sospechoso. Caso confirmado. Es aquel caso sospechoso a quien le hemos realizado la prueba de influenza. Aquellos que le hemos hecho el hisopado nasal. Le hemos hecho la reacción cadena polimerasa en tiempo real. Ese será caso confirmado. Cuando se hace una reacción cadena polimerasa, en todo caso sospechoso, en los primeros 5 días. Si nosotros realizamos la prueba después de los 5 días, la probabilidad de que nos salga negativo es alta. Por ejemplo, si yo hago un PCR-TR en el día 8 o 10, me va a salir negativo a pesar de que el paciente haya cursado con la enfermedad, ¿no? También se puede hacer cultivo viral. Se puede utilizar también serología, la inmunofluorescencia que se ha estado utilizando, pero les comento que en nuestra experiencia personal, todas las pruebas se han hecho por reacción cadena polimerasa y siempre se recomienda realizar en los primeros 5 días, tomar en cuenta, los primeros 5 días son claves. Si hacemos muy tarde, nos puede salir negativo a pesar de que el paciente haya cursado con la enfermedad. El cultivo viral, más que todo, es para centros de mucha complejidad. Tratamiento, Oseltamivir, el famoso Tamiflu, 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Es efectivo si se inicia en los primeros 2 días, jóvenes, como les había dicho, es efectivo en los primeros 2 días. Su mecanismo de acción va a ser actuar sobre, en este caso, es las glicoproteínas. La rimantadina es otro antiviral, 100 miligramos cada 12 horas por 5 días, o 5 miligramos
Eso en niños. La rimantadina actúa sobre el ácido nucleico, evita la liberación del ácido nucleico del virus en este caso, a la nueva célula. La rimantadina y la mantadina tienen mecanismos muy semejantes, muy parecidos, son hermanos. La mantadina lo conocemos en nuestro medio como el antifludez, es el único que hay, el antifludez, o sea, cuando ustedes tienen sospechas. El antifludez lo hay en la mayoría de las farmacias, pero su efectividad en relación al oseltamivir es muy baja. Es muy baja. El oseltamivir, jóvenes, su costo es alto y es recomendado utilizar en todos los casos severos. En los casos leves podemos utilizar amantadina o rimantadina. En algunos casos se podría utilizar rimantadina. Pero en el caso de que yo, como dice Noelia, puedo utilizar los dos, es mejor utilizar solo uno. Puedo utilizar oseltamivir o rimantadina. Les comento que he tenido casos en algunas terapias intensivas, he visto que han utilizado el oseltamivir y rimantadina los dos juntos. He visto, pero no he encontrado una literatura que me diga que diremos que entre los dos hay una sinergia de potenciación. En sí, es algo bien interesante, donde algunos colegas buscan siempre intentar no frenarse frente a la gravedad de un cuadro, ¿no? Pero si ustedes tienen un caso leve, jóvenes, con amantadina es suficiente, con rimantadina, los casos que ya tengan IRAC, sí o sí está indicado el oseltamivir, ¿no? Entonces, el tratamiento siempre va a ser sintomático, ¿no? Antigripales, puede ser paracetamol, ibuprofeno, que tenga pseudoefedrina, si hay toscodeína, de acuerdo a la fiebre, líquidos, medidas de sostén en los casos leves. Y en los casos graves tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. Va a necesitar ventilación no mecánica, ventilación mecánica, sedación, uso de antibióticos. ¿Por qué uso de antibióticos si es virus? La sobreinfección bacteriana es muy frecuente. Esa es la respuesta cuando alguna vez les digan por qué está dando antibióticos. Tengo la sospecha de una sobreinfección bacteriana. Vacunas. Ya les he comentado de las vacunas. Su uso es anual. Son virus inactivos. ¿Por qué anual? Porque el virus tiene esa capacidad de mutar, ¿no? Entonces, es por eso que cada año se tiene que crear nuevas vacunas. ¿A quiénes se debe vacunar? Grupos de riesgo, médicos, enfermeras, personal de salud, personas con enfermedades de base y ancianos y niños. La eficacia, 70-90% de los vacunados. Es decir, ¿existen personas que se han vacunado y que se han enfermado? Sí. Es decir, eso nos va a dar una guía, ¿no? El Ministerio de Salud nos da la vacuna. Esa vacuna es trivalente, es decir, nos va a proteger contra H1N1, H3N2 y la influenza tipo B, ¿no? Es decir, actualmente estamos teniendo esa vacuna trivalente. Muchas personas que se vacunan van a presentar signos y síntomas de una influenza. Es decir, le vacunamos y a los 2-3 días empiezan con rinorrea, con fiebre, malestar general. Es muy frecuente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona sospechamos de que está presentando posterior a la vacuna un cuadro muy semejante a la influenza? Iniciamos oseltamivir a mitad de dosis, 75 miligramos cada día. Ya, entonces eso no se olvide. Ningún fármaco es perfecto. Ya tomen en cuenta eso. Ni el paracetamol, que es la droga más noble que tenemos, si uno la utiliza en dosis alta puede provocar hepatotoxicidad, insuficiencia hepática, incluso fallecer. No hay fármaco que no sea tóxico. Todos los fármacos debemos de saberlos manejar. Ya eso es bien importante, tomar en cuenta que depende mucho del adecuado uso de los fármacos, jóvenes. Eso es bien importante. Droga bien manejada nos va a ayudar mucho. Población en riesgo, embarazadas, obesos, personas con asma, con bronquitis crónica, con cáncer, niños, neonatos, pacientes con enfermedades crónicas, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes, pacientes con SIDA,
pacientes que toman corticoides con lupus, artritis, insuficiencia cardíaca. Entonces, mencionar a todas las personas con factores de riesgo. Bien, creo que era la última diapositiva. Ya, nos estamos olvidando de los niños y los ancianos, ¿no? Las personas mayores de edad. Bien, jóvenes, ahí terminamos el tema con 108 participantes, excelente. Si hay algún problema con la lista, María José, por favor lo envías también nuevamente o en el grupo. Solucionamos. Preguntas, jóvenes. Con respecto al examen, jóvenes, como hemos empezado un poco tarde, busquemos la forma de postergarlo un poquito el examen, ¿ya? Por favor, eso les pido. No, creo que nos toca el 25, ¿no? Por lo menos unas 2 semanitas para que avancemos más. Y también me va a dar tiempo para elaborarles un texto, jóvenes. Estoy elaborando un texto. Bueno, el tiempo no me da mucho para que se puedan guiar. Cuando una prueba sale negativa, una serología es lo adecuado. Excelente, Luis. Aunque no tenemos mucha serología. Hacer serología en nuestro medio casi no hemos tenido. Pero sí están mejorando cada vez la tecnología. Ahora tenemos mucho más de acción cadena polimerasa en nuestro medio. Y esto no va para atrás. Ha aumentado mucho. Antes teníamos solo Senetro y ahora tenemos muchos laboratorios privados, incluso la Caja Nacional. Preguntas más jóvenes. Algo había de la embarazada, perdón, alguien dijo. Para influenza jóvenes ya pueden utilizar farreras. Dice el tratamiento de una mujer embarazada, Noelí. Mira, Noelí, depende si la mujer embarazada tiene un cuadro leve o grave. Si es un cuadro leve, sintomático. Y también de acuerdo al tiempo de embarazo. Pero si una mujer está grave, con riesgo de vida, olvídate, le debemos dar todo. Ya, sigamos con las preguntas. Influenza, hemos dicho, farreras. Bien, jóvenes, si no hay más preguntas, nos despedimos. Hasta la próxima clase. Espero les haya gustado la clase y me van a responder a esas 2 preguntitas que están ahí en lo que les va a mandar María José. Chao, jóvenes.